Hola a todos, mi nombre es Matías Vergés, soy licenciado en comunicación, recibido en la UBA y trabajo como periodista en la agencia de noticias Telam en la sección policiales. La forma de trabajo de la agencia es una redacción común a todo el ámbito periodístico, que está dividido en secciones. Cada sección tiene sus jefes a cargo y otros editores que se hacen cargo de los turnos cuando los jefes no concluyen su tarea. Y luego hay una mesa de edición donde se envían todos los materiales y son una vez más editados, luego de que pasen por el filtro de la propia sección, son nuevamente editados los materiales antes de que salgan al aire para los abonados. Y dentro de los roles también de la agencia hay una gerencia de periodismo que también está por encima de los editores, la mesa de edición, que van también delineando un poco lo que son los temas fuertes de cada día. Ahora con esta nueva normalidad es todo un poco más complicado, pero antes se solían hacer en la redacción los días de semana, de lunes a viernes, dos reuniones de edición, una a la mañana antes del mediodía y otra a la tarde, entre 4 y 5 de la tarde, donde ya se marcaba, cada sección marcaba cuáles se van a hacer sus dos o tres temas principales que van a estar en la agenda, para que eso después se anuncie a los abonados para que estén atentos cuáles serían las notas principales de cada sección, más allá de los materiales que salen por afuera, que son los que abundan realmente en la agencia. El trabajo es muy dinámico, hay que trabajar con velocidad, no es un diario que uno quizás piensa los temas para el papel, tiene todo el día para trabajarlos, quizás igual es una concepción igual antigua, porque ahora los diarios trabajan muchísimo más con los portales también, en ese sentido son más parecidos a una agencia de noticias, pero lo que se busca es la velocidad y la precisión en la información. Bueno, las claves de un texto de agencia en sí es bastante esquemático, la forma de escribir se parte de una cabeza con sujeto, verbo y predicado que contemple las 5 W de la información, qué, quién, cuándo, cómo y por qué pasó. Se trata de dar cuenta de la mayor cantidad de información posible que genere un gancho en la noticia que sea atractivo para el lector, sin extenderse demasiado y sin contar todo. Lo que se busca en este primer párrafo es lograr la atracción del lector o del medio. Luego se va desgranando, en nuestro caso en la sección policiales, nuestro jefe decía que nosotros en esta sección contamos cuentitos. Y es básicamente porque nuestras historias tienen un principio, medio y un final. En el caso de un crimen, un femicidio, empezamos contando en el segundo párrafo que el hecho donde se originó, ya con más precisión de horario, dirección, si esto ocurre en un domicilio, etcétera. Y después empiezan a relatar los hechos tal cual obtuvimos la información de las fuentes o los voceros del caso, hasta llegar a un final, que en el caso de un hecho de muerte puede haber detenidos en la causa a la espera de ser indagados, o si no, estas personas estén prófugas y bueno, se da la expectativa de que están buscando. Ese es más o menos el formato de un texto de agencia. En relación a un texto de un diario, las diferencias es que nosotros no adjetivamos, sino que nos atenemos a los datos duros. Tratamos de ser lo más objetivos posible y no damos por sentado ningún hecho. Es muy tentador a veces en el caso de un femicidio escribir que un hombre asesinó a su esposa, pero la verdad que nosotros tenemos que tener la máxima cautela y solo
llegado el momento en un juicio con una sentencia se puede afirmar que alguien es el culpable de un delito. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es una premisa básica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un femicidio, nosotros lo que contamos es que una mujer fue asesinada y por el hecho investigan, o por el hecho detuvieron a su marido como principal sospechoso. Nunca condenamos a nadie nosotros. Las condenas se dan en los juicios. Entonces nosotros siempre trabajamos con las cautelas, aunque haya una certeza casi total en el hecho. En el diario puede tener un poco más vuelo, se puede jugar un poco más con esto, y no es necesario esa forma rígida del texto de arrancar con un sujeto y verbo predicado. Quizás en un diario, en el caso de un crimen, pueden arrancar contando la historia de la víctima, quién era la víctima, para generar ese enganche y luego relatar los hechos. Esa es por ahí la diferencia, que en un diario por ahí también se pueden extender un poco más en caracteres. Pero es más o menos similar, porque los diarios toman los cables de nuestra agencia, muchos de ellos los grandes medios, y lo publican tal cual. Así que no hay mayores diferencias, esa escritura nomás. La palabra cable para un texto de agencia se sigue usando. Obviamente ya está en desuso el formato físico de cables. Si ingresas a la cablera de Telan, se sigue llamando cablera. Todos los materiales que se difunden se denominan cables, pero esto viene de antaño, de la época en que los grandes cables de telégrafo cruzaban los océanos, y por ahí se difundía la información. Esto se fue modernizando. En el caso de Telan, en la década del 50 ya tenía un telex, un tipo de teletipo más moderno, y donde se enviaban los materiales, y los abonados recibían esa información, donde se cortaban esos materiales. Por eso los medios recibían una de las primeras funciones de un periodista al ingresar a un medio, era la de picacables. Era el tipo que extraía el cable y trataba de utilizar esa información. Hoy los medios no hace falta una máquina, nada. Lo que necesitas es una conexión a internet y nada más. La cablera de Telan está en un sitio web donde los abonados descargan la información, y hoy por el tema de la pandemia de coronavirus, una situación sanitaria, la agencia decidió abrir el servicio al público en general. Así que con una clave y contraseña, con un usuario y contraseña que está puesto en la página del portal, se puede ingresar, cada cual puede ingresar a ver los materiales que producimos. Bueno, y básicamente las agencias de noticias surgen en el mundo a partir del desarrollo industrial y del capitalismo, y de una población que necesitaba información para manejarse, información en sus pueblos, para poder manejarse y desarrollar sus propias producciones. Entonces nacen como una forma de llegar a intentar conectar no solo los grandes centros urbanos, sino los distintos pueblos con esta información. Entonces nace esto con esta idea. En el caso de la agencia de noticias Telan, nace en el año 45. Va a salir. Con el gobierno del general Perón. Este año justo se cumplieron 70 años de su creación, que nace como un poco para confrontar o contrarrestar la información que surgía de agencias internacionales en ese momento, que eran las únicas. Entonces nace como un modo propio de generar las propias
su propia información para el país y lograr la conectividad y la fidelización de la información. Agencias conocemos varias, Reuters, AFP, Associated Press, etcétera, etcétera. En el caso de Argentina, hoy por hoy las únicas agencias que se encuentran son Telam, obviamente, que sobrevivió a distintos embates de distintos gobiernos. El último fue el conflicto de 2018 con 354 despidos que la justicia declaró ilegales, y bueno, un paro de más de 100 días, y la lucha de los compañeros se pudo revertir esta situación. En 2017 cerró la agencia DIN, Diarios y Noticias, que era una sociedad que mantenía un diario del interior con Clarín y La Nación. Bueno, cerraron en 2017, muchos colegas en la calle, y la otra agencia es Noticias Argentinas, que también estaba sufriendo problemas económicos importantes. Se suele denostar el trabajo de las agencias, como se suele decir que ya no tienen ningún sentido. Cuando se quiere criticar a Telam, se habla de la cantidad de empleados que tiene, que ya no tiene sentido, es una agencia de noticias, y que la gente hoy se puede informar por redes sociales. No creo que sea tan así. Hoy antes un cable era escrito normalmente, hoy un cable se puede ilustrar con fotografía, con video, con infografía, etcétera. Ya es una cuestión mucho más multimedia que enriquece el producto. Y sigue nutriendo a la mayor cantidad de medios posibles. Incluso muchos especialistas hablan que el rol del periodista del futuro, el que mejor lo va a poder hacer, es el agenciero, por la velocidad para redactar que tiene la información. Nosotros no nos tomamos todo el día para redactar un cable. Cuando tenemos la información tratamos de hacerla muy rápido. Cuando se tiene una primicia, una noticia que no surgió en ningún lado, se suele dar un anticipo de 2 párrafos. Ahora volvieron a hacer de 2 párrafos el anticipo. Y tenemos que ese anticipo pues se cierra, que se cuenta el cable normal, y tenemos una cierta cantidad de minutos para hacerlo. Se pretende que entre 15 y minutos y media hora ya esté cerrado ese anticipo, que no quede en in eternum, porque ese anticipo lo que hace el abonado es ver que hay una noticia en desarrollo. Entonces lo que se busca es que una vez que esté el anticipo, cerrar esa noticia con lo más rápido posible. Eso permite también ganarle en cierto sentido a otros medios con nuestra propia agenda. Entonces esa forma, esta velocidad de cierre, de escritura, de buscar la información, es lo que muchos sostienen que van a nutrir los medios, que están nutriendo los medios, y que van a nutrir los medios del futuro, que hoy por hoy están abocados muchísimo más a las .com, a los portales que hoy por hoy ya se está probando el sistema de muro de pago. Entonces esa forma de escritura es la que se está llevando a cabo en los portales, que están trabajando más en formato de agencia en cuanto a la preparación de los materiales para los portales, y dejando quizás a sus plumas, a sus firmas autorizadas, dejarlas para la versión papel, donde puede haber una mayor extensión y una mayor profundidad en los temas. Incluso Clarín,
hace modificaciones todo el tiempo en sus redacciones, había montado como su propia agencia de noticias de deportes. Entonces cuando escuchen que las agencias de noticias no tienen sentido, descrean de eso. Fíjense lo que ocurre con las agencias de todo el mundo, cómo siguen vigentes, y presten atención en los diarios, en portales, que van a ver que gran parte de sus noticias surgen de la propia agencia de noticias del Estado. Yo creo que la objetividad en el periodismo no existe, y los que se proclaman como parte del periodismo, como del periodismo objetivo, creo que son más militantes que lo que ellos de los que ellos acusan. Yo creo que la objetividad en el periodismo no existe, siempre se trabaja desde un recorte propio que uno hace del hecho y desde un enfoque personal. Lo que sí, sin la agencia nos permite es quizás no tomar partido. Entonces esta forma esquemática de cable y de atenernos a los datos nos permite tener un cierto equilibrio. Nunca va a ser tal, pero al tener ese cuidado de no dar por supuesto, por sentado, no condenar a nadie antes de tiempo, nos permite tener una relativa objetividad. Es lo que se trata de buscar, pero bueno, siempre hay algo personal, siempre hay algo que a uno más en esta sección le va a indignar más que en otros casos, pero bueno, nosotros estamos para contar los hechos, no estamos para brindar nuestra información.